Yo tengo una pregunta. Usted habló de un proceso gradual, al comienzo de la historia él habló de un proceso gradual por el cual se iban huyendo, iban yendo a distintos lugares. Y me gustaría saber si ese proceso gradual, digamos, cómo se fue comunicando, si fue comunicado de manera oficial, cuando él tuvo que empezar a dejar la escuela, cuando tenían que, cada vez peor, digamos, cómo fue, era porque la gente lo comentaba, la gente se lo decía, era como que estaba implícito, o era explícito, había carteles, los oficiales lo decían, eso me interesa. Ella dice que cuando empezaste a contar la historia, cuando empezaste a contar la historia, contaste que fue un proceso gradual al principio, que empezaban a excluir a los judíos, si eso eran leyes oficiales, si la gente lo decía o si venía directamente del gobierno. Cuando llegó Hitler al poder en 1933, en elecciones libres y honestas, no hubo fraude. A diferencia de Mussolini, que 11 años antes había llegado al poder con un golpe de Estado, aquí no hubo golpe de Estado. El pueblo alemán lo eligió. ¿Cómo fue la historia? Es muy larga y es otra historia. ¿Cómo fue que un país que un año antes tenía 5 millones de afiliados del Partido Comunista, ese voto de los 5 millones, aproximadamente se estima que 4 millones fueron para elegir a Hitler, que estaba en las antípodas del partido, de la ideología comunista? Era el nacionalsocialismo, el nacionalismo más extremo, rápido que podía existir. Y cuando la prensa mundial se refirió a la subida de Hitler al poder, hubo, por ejemplo, un corresponsal del Chicago Tribune, no recuerdo cómo se llamaba, que mandó su despacho y dijo: y ahora sube un clown, un payaso al poder. Lo tomaron como payaso. Cuando comenzaron las leyes de restricción ya el primer año, el mundo se asombró. No tenía por qué asombrarse, porque Hitler escribió su único libro, Mein Kampf, Mi lucha, en 1923, 10 años antes de subir al poder. Lo escribió desde la cárcel, donde escribía con absoluta claridad de que iba a perseguir a los judíos, de que los judíos había que sacarlos de Europa, de que los eslavos era una raza inferior que debía ser gobernada por la raza superior, la alemana. Que el problema del espacio vital para Alemania, donde vivían 80 millones de personas, tenían derecho a ocupar partes de Polonia, Rusia, lo que fuera, para tener espacio vital, porque era el pueblo más culto, el más fuerte, el más importante. Él lo escribió. Escribió todo lo que hizo después. Nadie le dio pelota. Nadie le dio pelota. Se sorprendió el mundo. ¿Cómo? Él lo escribió. Pero como era un político, es como si aquí apareciera un loco y de repente escribiera un libro y uno, pero leíste, es un loco total, un payaso. Entonces, cuando él subió al poder, unos meses más tarde, pocos meses más tarde, creó el primer campo de concentración en Dachau. Dachau es a Múnich como Buenos Aires es a Avellaneda, prácticamente del otro lado. Con el tranvía uno toma el tranvía en München o Múnich y llega a Dachau. No para judíos, era para disentores políticos. Aquellos que no estaban de acuerdo con Hitler, lo mandó a esa, y fueron principalmente intelectuales, poetas, escritores.
había también arquitectos, les puedo nombrar algunos, pero no viene el caso. Esos fueron los primeros en Dachau. Dachau también hoy es un museo. Pero hablando de Dachau, por ejemplo, cuando los alemanes que vivían en Múnich decían que no sabían de los campos de concentración, uno podía creerles o no, pero ¿cómo creer? Porque yo tomé ese tranvía en Múnich y me fui a Dachau, y les digo nuevamente, es como del otro lado del riachuelo. ¿Cómo puede ser que alguien que viva en Avellaneda lo dijera, mire, aquí están pasando cosas raras, mire esto, aquello, lo otro? No es creíble, ¿verdad? Bueno, cuando llegó al poder lo primero que hizo es abrir este campo de concentración. Luego, a partir del 34, en el 34, para deshacerse del Parlamento, el Reichstag, lo incendió, lo hizo incendiar, acusando a los comunistas de incendiar el Reichstag. Se probó luego de que los comunistas no lo fueron, pero sí, entre ellos había un ex internado de un psiquiátrico holandés, quien sí confesó haber puesto el combustible e incendiado, que lo mataron antes de que pudiera hablar más. Con eso Hitler se deshizo del Parlamento, no hay más Congreso. Miren qué fácil. Incendio, acusa a los demás de hacerlo y se terminó. Después empezaron había diarios muy fuertes como el Beobachter y el otro mucho más importante, que estaba dirigido por Julio Streicher, que era un rábido antisemita, que todos los días machacaban que no había que comprar en negocios de propietarios judíos, que no había que hacer esto. Y en el 35 salieron las leyes de Nuremberg. ¿Por qué se llamaron Nuremberg? Bueno, porque fue ahí, en un discurso. En Nuremberg era donde Hitler hacía sus grandes muestras de poderío, sus grandes discursos. ¿Por qué Nuremberg? Porque Nuremberg era en el medioevo y antes, en la epopeya alemana, digamos que eran los héroes míticos en la ciudad de Nuremberg. Entonces ahí empezó, no es que ahí habló de la ley de Nuremberg, ahí anunció. Y después fueron esas leyes de Nuremberg, por de pronto, lo que decían que el alemán es superior a todas las razas del mundo, que todo extranjero que vive en Alemania debe ser expulsado, que los judíos son extranjeros, porque es muy largo de por qué. Que las familias judías no podían tener un hijo en la universidad. Todavía las escuelas iban, la escuela primaria y la secundaria, creo hasta el 38. Pero ya la universidad les estaba prohibido. Empezaron a echar a todos los profesores de la universidad de origen judío. Empezaron a limpiar las famosas orquestas donde había unos cuantos judíos. Había un primer violinista en la Sinfónica de Berlín que lo echaron, después echaron a otros. Empezaron con esto, después prohibieron a que las familias judías tuvieran ayuda doméstica cristiana, prohibieron los casamientos entre judíos y católicos o cristianos. Ustedes saben que Alemania es, por decirlo de una forma, mitad católica y mitad protestante, luterana, ¿verdad? En realidad era el gobierno de Hitler, no se puede decir que era ateísta, pero no era ni luterano ni católico.
Además persiguió bastante a sacerdotes católicos, unos cuantos perecieron en campos de concentración, menos se ensañó contra la iglesia protestante, los luteranos, porque los luteranos de alguna manera... Bueno, las leyes de Nuremberg prácticamente hicieron la vida imposible a los judíos y los judíos comenzaron a escaparse, a irse. Algunos se quedaron casi hasta el final, cuando casi ya no se podía ir. Por ejemplo, cuando Hitler en 1938 anexó Austria, porque decía que Austria era Alemania. Los austríacos hablan alemán, son de origen alemán, por ahí tenía razón en eso. No entra a dirimir si era Austria pertenece a Alemania. Todas esas leyes raciales fueron transmitidas a Viena, donde había una cantidad enorme de escritores, ni hablar de los psicoanalistas, psicólogos judíos. Bueno, Freud fue uno. Freud, Stefan Zweig, Ludwig, escritores que, bueno, tuvieron que escaparse. Muchos de ellos se escaparon. Y no judíos también, de Alemania, como Thomas Mann, el hermano de Thomas Mann, etc. Bueno, esas leyes raciales. Y mientras tanto Hitler siempre en su discurso decía que él no quiere ningún territorio. Pero poco a poco, desde el año 36, primero anexó la parte que le dieron a Francia después del Tratado de Versalles, después la parte de Sudeten de Checoslovaquia, después Checoslovaquia. Mientras tanto, los aliados, los ingleses, no prestaban demasiada... Se habla de que vendieron a Checoslovaquia, y es verdad, vendieron, porque tanto era el interés de Inglaterra de no entrar en una nueva guerra, porque después de la Primera Guerra Mundial lo que quería Inglaterra era pasarla bien. La generación de los 20, de los 30, que no existiera más guerra, que cerraron los dos ojos, mientras que Hitler se armaba clandestinamente porque estaba prohibido que se armara. Y bueno, por último, Hitler, que dijo que no iba a tocar nada, entró a Polonia. Pero Polonia, ahí comenzó la guerra, la Segunda Guerra. ¿Por qué Polonia? Porque Polonia había suscrito un tratado con Inglaterra y con Francia, donde cualquiera de esos tres países que fuera agredido iba a ser ayudado por uno de ellos. Entonces, cuando Hitler entró en Polonia, absolutamente convencido de que ni Francia ni Inglaterra iban a mover un dedo, Inglaterra y Francia, que no tenían la menor gana de entrar en la guerra, tuvieron la suficiente dignidad de entrar en guerra. Le dieron un ultimátum de 48 horas, creo que era el ultimátum. Hitler ya era demasiado tarde, ya había entrado a Polonia, y ahí comenzó la Segunda Guerra, y bueno, y después ya conocemos yo digo conocemos porque, claro, muchos de ustedes les conocen y otros, por ahí la mayoría no conocen de cómo fue la Segunda Guerra, por qué entró la Unión Soviética y todo eso. Dígame, porque es muy extenso eso. Yo podría... ¿Qué parte les interesa a mí no me molesta ninguna pregunta si quieren hablar de los campos de concentración o si quieren hablar de la guerra o cómo llegó Hitler a formar un partido de 7 personas eran, que se reunieron en el sótano de una cervecería en Múnich, y que a lo sumo, al cabo de 2 años eran 100 personas, no más. ¿Cómo llegó a tener 1.900.000 afiliados en 1931 o 32, un año antes de asumir el poder? ¿Cuál fue tu peor momento?
¿Cuál dirías que fue el peor momento de toda la situación? No me mires porque no escucho. Me pregunta cuál cree que fue el peor momento de toda la situación. Su situación ¿La mía personal? Claro, personalmente. O en general. No, personalmente. Lo que pasa es verdad, sí. Tengo 82 años, que sí que pasaron... Arriba una cosa, ya quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos después para volver a clase. Sí. Tiene mucho que decir. Pasaron 70 años, pero creo que la peor situación es cuando nos bajaron del tren. Mi hermano y yo teníamos ese dinero entre la entresuela de sandalia, esas sandalias medio campesinas, y cuando el hombre en serbo-croata o yugoslavo le dijo a mi madre: yo podría fusilarla en este mismo momento, usted no te va a ir. Algo de esto no entró. Esto y el día cuando estábamos encerrados en Spalato, y que el emisario que fue para buscar comida, el chico ese de que no sé si tenía 15 o 16 años, que era un familiar lejano mío y que nunca volvió, y que supimos 2 o 3 días más tarde que había sido fusilado. Esos fueron los peores momentos. Esas secuelas yo las tengo hoy como... No, inclusive cuando estábamos escondidos en Belgrado, yo siempre, cada vez que mis padres salían a la calle quitándose la emblema judía, mi hermano y yo nunca sabía si iban a volver, como les ocurría a muchos judíos que eran secuestrados en la calle, llevados al campo. Los chicos no se enteraban hasta días más tarde, ¿sí? Y esa secuela la tengo porque cuando todavía hoy estoy pendiente de cuando yo tengo 4 hijos ya grandes, nietos, pero una hija todavía vive con nosotros, está por irse, mudarse, tiene 27 años, es una señora, 27 años. Todavía miro el reloj cuando no cierro los ojos hasta que vuelve a casa. Eso. Y una anécdota pequeña más: cuando llegamos al país, nuestros amigos nos llevaron al Hotel Savoy, que está sobre la calle Callao y Perón, y mis padres al segundo o tercer día salieron para conocer algo de Buenos Aires nocturno, y mi hermano y yo, 12 años y 11, nos quedamos en el hotel. Como mis padres no volvieron a la hora, yo en el pijama bajé subrepticiamente por el hotel y desde Callao hasta Luna Park, por la calle Corrientes, entraba en todas las pizzerías, restaurantes. Les hablo del año 1942. No había chicos en la calle. Para recorrer y verlos, para ubicarlos. Cuando volví al hotel estaba la policía, etc. A tal punto, las secuelas, algunas, quedan. Había una pregunta más. ¿Sí? ¿Se sabía que las insignias, digamos, de judíos podían causar problemas con la pregunta? No simplemente se la quitaban. Yo no entiendo por qué, porque cedían ante la presión social de mantener las... Sí, porque te agarraron y te cagaban a... Les obligaban a ponerse las insignias. Porque si te agarraron te cagaban a palos, es un buen incentivo como para que la... En general, si salíamos a la calle, nos sacábamos. Me parece. ¿Se te ocurre? Pero si descubrían de que no las llevábamos con nosotros, nos fusilaban en el acto. Grande, chico, como ocurrió con unos cuantos. No teníamos ningún rasgo que nos pudiera detectar. Mi padre de fisionomía normal, mi madre parecía más alemana que los alemanes.
Bueno, creo que... Bueno, gracias. Espero que me haya servido esta charla un poquito. Ahora, cuando vayan saliendo, les entregamos los pasaportes.